Hola, aquí estoy para presentarles este bolero con manga larga. Ya antes se los había presentado el tutorial, el bolero Bougainvillea en manga corta y talla mediana. Esta es talla grande. Tiene 36 puntos más que el mediano, así es de que si lo va a tejer con 2 hebras va a tener una talla grande. Si lo va a tener con estos mismos puntos en una hebra con hilo cristal, va a tener talla mediana. Así es de que aquí tenemos la opción para tejerlo con cualquier hilo y en tamaño grande. Y la manga larga. Este es color fuchsia. Todo es igual, solamente la manga y los 36 puntos de cadena de base. Está precioso. Voy a tejer el bolero con hilo cristal. Aquí lo tengo devanado. Lo voy a tejer con 2 hebras. El gancho que voy a usar es la letra D, 3.25 milímetros. Para empezar el tejido tengo 147 cadenas. Voy a tejer 3 puntos altos. Los puntos altos van a ser de una lazada y paso 5 espacios de cadena, 4, 5. En el siguiente punto empiezo a tejer 3 puntos altos en el mismo espacio. En esta forma voy a tejer el punto alto, un punto fuera del gancho, 2 y 2. En el mismo espacio el último, 1, 2 y 2. Ahí tenemos un grupo de 3 puntos altos. Así se va a estar tejiendo este grupo. Pasamos 2 cadenas. En la tercera tejo lo mismo, el grupo de 3 en el mismo espacio. Ahí está el espacio de 2 cadenas en la cadena de base. Tejemos 13 cadenas. Aquí tengo las 13 cadenas. Paso 5 cadenas sin tejer, 3, 4, 5. En la siguiente el grupo de 3 en el mismo espacio. Vamos a tejer 4 grupos más, pasando 2 cadenas de separación en cada espacio de cada grupo. Aquí tengo los 5 grupos de 3 puntos altos. Tejí las 13 cadenas. Vamos a repetir este mismo espacio y pasamos las 5 cadenas, y en la siguiente cadena vamos a empezar a repetir los 5 grupos de 3 puntos altos y el lazo de 13 cadenas, pasando 5 cadenas en la cadena de base. Así vamos a repetir para tener la primera vuelta. Vamos a terminar la primera vuelta con 2 grupos de 3 puntos cada uno. Vamos a tejer una cadena, pasamos 2 espacios y en el tercero, que ya es la última cadena, tejemos el punto alto y ahí está terminada la primera vuelta. Tenemos 8 lazos de 13 cadenas. Voy a empezar la segunda vuelta. 3 cadenas para el punto alto y una cadena de separación. En este mismo espacio vamos a tejer el primer grupo de 3. En este siguiente espacio, aquí no tenemos espacio de cadena, pero vamos a tejerla en medio de los 2 grupos, por debajo del espacio. En este mismo espacio tejemos los 3 puntos altos, 6 cadenas.
medio punto en el espacio de cadena, 6 cadenas, y vamos a tejer 4 grupos en medio de cada grupo de la vuelta anterior, un grupo de 3 puntos altos. Ahí tengo los 4 grupos de 3 puntos altos. Vamos a empezar a repetir el espacio de la cadena, 6 cadenas, el medio punto, y repetimos lo mismo, 6 cadenas, el grupo de 4, y así vamos a terminar la vuelta 2. Aquí vamos a cerrar la vuelta 2. Tejí el último espacio de puntos altos. Vamos a tejer una cadena, y en el mismo espacio donde se tejieron los 3 puntos altos tejo el último punto alto. Ahí está terminada la vuelta 2. Vamos a tejer la vuelta 3 cadenas para el punto alto, una cadena de separación, le damos vuelta al tejido. En este primer espacio tejemos el primer grupo de 3 puntos, en medio de los 2 grupos tejemos el segundo grupo de 3 puntos altos. Vamos a continuar en todos los espacios de cadena que vayamos a tejer este grupo de cadenas. Tejemos las 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. En la última cadena, medio punto sobre el medio punto anterior, y medio punto en la primer cadena. Tenemos 3 medios puntos, 6 cadenas, y tejemos 1, 2, 3 grupos en medio de cada grupo. Esta forma que tenemos de ir en forma triangular tejiendo, lo vamos a hacer hasta llegar al busto, y ahí empezamos a disminuir para el cuello. Aquí vamos a continuar en la tercera vuelta. Aquí tenemos el grupo de 6 cadenas, 3 medios puntos y 6 cadenas, y el grupo de 3. Esto lo vamos a seguir repitiendo en los siguientes espacios para terminar la vuelta 3. Voy a cerrar la vuelta 3. Aquí tengo los 2 últimos grupos. Tengo una cadena y tejemos el último punto alto en el mismo espacio. Y ahí está terminada la vuelta 3. Vamos a continuar con la vuelta 4. 4 cadenas, la vuelta al tejido, y vamos a tejer 2 grupos de 3 puntos altos, el primero en el mismo espacio, el segundo en medio de los 2 grupos de la vuelta anterior. Vamos a continuar después de los 2 grupos, 6 cadenas, vamos a tejer 5 medios puntos, el primero en la última cadena, y en cada medio punto de la vuelta anterior tejemos 3, 1, 2 y 3, y en la primera cadena tenemos 5 medios puntos, tejemos las 6 cadenas, 3, 4, 5, 6, y 2 grupos de 3 puntos altos en estos 2 espacios. Vamos a tejer el último. Aquí tenemos el último grupo, y aquí vamos a continuar repitiendo el espacio de cadenas y los 2 grupos de punto alto en la vuelta 4. La vuelta 4 la vamos a cerrar
Aquí tengo los dos grupos, la cadena, y en el mismo espacio vamos a tejer el último punto alto y empezamos la vuelta 5 con 4 cadenas. Voy a darle vuelta en el mismo espacio, tejemos el primer grupo, el siguiente grupo, ahí está la vuelta 5. Vamos a continuar 6 cadenas, 6 cadenas. En la primera cadena vamos a tejer el primer medio punto. En total vamos a tejer 7. Tengo 1 y tenemos 5 medios puntos. Vamos a tejer los 5, uno en cada espacio. Tengo 2, 3, 4, 5 y el primero son 6 y el último para tener 7 en la primera cadena. 7 medios puntos. Vamos a continuar con las 6 cadenas. Y tejemos el grupo de 3, es solamente un grupo en esta vuelta. Así vamos a continuar. Aquí vamos a repetir este mismo espacio de cadena con los medios puntos y en cada grupo tejemos uno solo. Es la vuelta 5. Vamos a terminar la vuelta 5. Esta vuelta 5 es súper rápida porque lleva solamente espacio de punto alto. Aquí tejo una cadena y el punto alto en el mismo espacio y vamos a continuar la vuelta 6 con 3 cadenas y una cadena de separación. En el espacio de cadena tejemos el grupo de 3. Aquí tengo el primer grupo de 3, tejemos uno más en este espacio. Aquí vamos a continuar aumentando. Vamos a tejer sobre el espacio de las 6 cadenas un grupo de 3. Ahí tenemos 3 grupos, 6 cadenas. Este espacio no va a cambiar, el espacio de las cadenas. Pasamos el primer medio punto y vamos a tejer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos al final un medio punto que no vamos a tejer, lo vamos a pasar. Tejemos las 6 cadenas y en este espacio de cadena tejemos el grupo de 3. Perfecto. En el siguiente espacio de cadena tejemos el siguiente grupo de 3. No estamos tejiendo cadena de separación en medio de cada grupo. Esto lo vamos a repetir. Aquí vamos a continuar con las 6 cadenas, los 5 medios puntos, 6 cadenas y los 2 grupos de puntos altos. La vuelta 6. Ahí terminé la vuelta 6. Tenemos los últimos 3 grupos. Aquí tengo el espacio de una cadena y el último punto alto. Vamos a tejer las 7. Empezamos igual con 4 cadenas. Ponemos el tejido y tejemos en este mismo espacio. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 grupos. El último en este espacio de cadena. Los 4 grupos de 3 puntos altos. Vamos a continuar con las 6 cadenas. 6 cadenas. Pasamos el primer medio punto y vamos a tejer 1, 2, 3 medios puntos y dejamos el último medio punto de la vuelta anterior sin tejer. 6 cadenas. Y vamos a continuar el grupo de 3. Aquí tenemos los 3 puntos altos. Tejemos en este espacio un grupo más y en el espacio de la cadena tejemos un tercer grupo.
Ahí tenemos los 3 grupos. Vamos a continuar repitiendo lo mismo, 6 cadenas, los 3 medios puntos, 6 cadenas y el grupo de 3, la vuelta 7. Aquí tenemos la vuelta 7, 4 grupos para terminar la vuelta, una cadena y el punto alto, y empezamos la 8 con 4 cadenas, vuelta al tejido, y vamos a repetir los grupos de 3 puntos altos, el primero en este espacio, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 puntos altos. La vuelta 8, aquí tenemos los 5 grupos, 6 cadenas, medio punto en medio de los 3 medios puntos de la vuelta anterior. Continuamos con 6 cadenas y tejemos en el espacio de la cadena el primer grupo de 3 puntos. Vamos a tejer 1, 2, 3 y 4. Aquí están los 4 grupos, las 6 cadenas, el medio punto y las 6 cadenas, y de nuevo repetir los mismos 4 espacios. La vuelta 8. La vuelta 8 ahí la terminamos con 5 grupos, así como la empezamos, así la estamos terminando, la cadena y el punto alto. Tengo 4 cadenas para la vuelta 9. Vamos a tejer los mismos grupos de 3 puntos altos. Aquí tenemos el primero, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Aquí tengo 3 y 3, 6 grupos. Y continuamos en el siguiente espacio de cadena. Así vamos a tejer todos los espacios con los grupos de 3 puntos altos en cada espacio en la vuelta 9. La vuelta anterior es la vuelta 9. Aquí la terminé y empecé la vuelta 10. Vamos a tejer en cada espacio el grupo de 3. Aquí tenemos en este espacio 1 también. Así vamos a tejer toda la vuelta sin espacio de cadena. Está terminada la vuelta 10. Vamos a empezar a tejer repitiendo desde la primera vuelta hasta la vuelta 5, exactamente como empezamos cada vuelta y como terminamos cada vuelta. Aquí voy a empezar con el mismo espacio como empezamos, con 2 grupos. Así vamos a empezar aquí. La vuelta 11 ahí está empezada, ahí tengo los mismos 2 grupos. Aquí tenemos los 2 grupos en la primera vuelta. Vamos a tejer las 13 cadenas y pasamos este grupo y vamos a continuar para tejer los 5 grupos siguientes. Tejemos las 13 cadenas. Perfecto, ahí tenemos la vuelta 11, los 5 grupos, el lazo de cadena, los 5 grupos y el lazo de cadena. Esto quiere decir que se van a aumentar en cada lado un lazo, o sea, un motivo nuevo en cada lado. Ya les mencioné, vamos a repetir hasta la vuelta 5 hasta la vuelta 15 y vamos a llegar con las mismas vueltas de la 11 a la 15. Al final de la vuelta vamos a tener los mismos 2 espacios que tenemos aquí. Terminamos la vuelta igual como la empezamos. Aquí estoy en la vuelta 11, la terminé con 10 lazos de 13 cadenas. Ahí terminé la vuelta 15. Ahí tenemos los espacios de los grupos. Vamos a empezar la vuelta 16. Vamos a empezar a tejer el cuello. Voy a tejer 3 cadenas. Le doy la vuelta al tejido. Vamos a tejer hasta este siguiente espacio. Este lo vamos a dejar de tejer. Aquí tejemos el grupo de 3. Esta es la forma que va a ser la esquina del cuello.
En el espacio de cadena tejemos el grupo de 3. Esta vuelta 16 es la misma vuelta que la 6. Esta que tenemos aquí, que empezamos a tejer los grupos de 3 sobre la cadena. Esta es la misma, solamente que haciendo esquina para el cuello. Vamos a continuar repitiendo la vuelta 6, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y pasamos el primer medio punto y tejemos 5 medios puntos, las 6 cadenas, los 5 medios puntos, las 6 cadenas, los dos grupos de 3 puntos, es la vuelta 16 y empezamos a repetirlo, las 6 cadenas, 5 medios puntos, las 6 cadenas y este grupo de 2. Esta es la vuelta 16. Aquí voy a cerrar la vuelta 16, tengo los dos grupos de 3 puntos altos, cerramos con un punto alto en la tercera cadena. Y vamos a empezar la vuelta 17 igual como empezamos la anterior, con 3 cadenas. El grupo de 3 puntos, tejemos enseguida el grupo de 3 en el espacio de cadena. Es la vuelta 17, que es la misma de repetición, la número 7. Vamos a tejerla igual, las 6 cadenas, pasamos un espacio, tejemos 3 medios puntos, las 6 cadenas y tejemos 3 grupos de puntos altos, así como tenemos este espacio de 3 grupos de punto alto. Es la vuelta 7 de repetición. Aquí tengo la vuelta 17, ya está terminada. Vamos a empezar a tejer de la vuelta 18 en adelante la parte del frente de un lado. Solamente vamos a llegar hasta este espacio. Aquí tengo 2 motivos y medio para la parte del frente y tenemos 4 motivos en la parte de la espalda y mitad para la espalda. En el otro extremo del frente tenemos 2 motivos y la mitad. Vamos a empezar la vuelta 18 para separar un lado que vamos a tejer. Es la vuelta 18. Vamos a empezar con 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido. Aquí tengo en el tercer motivo, tengo marcado, aquí vamos a empezar a dividir la parte del frente. 3 cadenas. Vamos a empezar la vuelta 18 en forma regular, como empezamos la vuelta anterior, la 17. Voy a tejer este grupo y el siguiente sobre la cadena, los dos grupos, 6 cadenas y medio punto en medio de los 3 medios puntos de la vuelta anterior. Tejemos 6 cadenas de nuevo y vamos a tejer aquí 4 grupos de 3 puntos altos y tejemos el mismo espacio de cadenas. Voy a marcar el inicio de la vuelta 18. Ahí pongo el marcador y la vamos a terminar debajo del brazo o para empezar la sisa. Aquí tengo los últimos 4 grupos de 3 puntos altos, una cadena, un punto alto de 2 lazadas, pasamos un medio punto y en el siguiente tejemos un punto fuera del gancho,
2, 2 y 2. Ahí está terminada la vuelta 18. La primera vuelta que vamos a separar la parte del frente. Empezamos la vuelta 19, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas, le damos vuelta al tejido. En el espacio de cadena vamos a tejer el primer grupo de 3 y vamos a continuar en forma regular. Aquí tengo el primer grupo de 3, tejemos en cada espacio el grupo de 3, cierro la vuelta 19, tengo 12 grupos de 3 puntos altos, tejemos el último punto alto en la tercera cadena. Ahí terminé la vuelta 20. Tenemos 12 grupos de 3 puntos altos. Vamos a tejer la vuelta 21. La vamos a empezar como la vuelta 19. Vamos a estar repitiendo en este lado de la bocamanga estas dos vueltas de inicio, la 19 y la 20. En este espacio es el cuello, aquí es diferente. Aquí, al lado de la manga repetimos la 19 y la 20 de inicio. Aquí empezamos la 21 con 4 cadenas, como la vuelta 19. Empezamos en el siguiente espacio de cadena a tejer el grupo de 3. Aquí tengo la vuelta 21. Después de las 4 cadenas tenemos 5 grupos de 3 puntos altos, 13 cadenas, y tenemos 6 grupos de 3 puntos altos y cerramos la vuelta con un punto alto. Esta es la vuelta 21. Vamos a tejer la 22 igual con 3 cadenas. Le damos vuelta al tejido. En cada espacio tejemos el grupo de 4. La vuelta 22, después de las 3 cadenas, los 5 grupos, 6 cadenas, un medio punto y continuamos con 6 cadenas y 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 puntos altos. Ahí terminó la vuelta 22. Tenemos los últimos 5 grupos de 3 puntos altos después de las 6 cadenas. Vamos a empezar la vuelta 23, 4 cadenas. Le doy vuelta al tejido y tejemos en cada espacio el grupo de 3, 1, 2, 3, 4 grupos, 6 cadenas, 3 medios puntos, 6 cadenas y terminamos con 4 grupos de 3 puntos altos en la vuelta 23. Esta vuelta es la vuelta 23, ahí la terminé. Tenemos 4 grupos de 3 puntos altos y empiezo la 24 con 3 grupos, las 6 cadenas, 5 medios puntos, las 6 cadenas y tenemos 4 grupos de 3 puntos altos. Empiezo la 25 con 4 cadenas, le doy vuelta al tejido y vamos a tejer 3 grupos de 3 puntos altos, 6 cadenas, 7 medios puntos, 6 cadenas y 2 grupos de 3 puntos altos, el último punto alto en la tercera cadena y terminamos la vuelta 25. La vuelta 26, 3 cadenas, le doy vuelta al tejido, tejemos 2 grupos de 3 puntos altos, el primero, el segundo sobre la cadena, 6 cadenas y vamos a continuar en forma regular. Estas vueltas se están tejiendo. Pasamos el primer medio punto y tejemos 5 medios puntos, las 6 cadenas y 4 grupos de 3 puntos altos. El primero va a ir sobre la cadena y el último en este espacio. Aquí vamos a tejer 5 medios puntos. Esta es la vuelta 26. Terminé la vuelta 26 con los 4 grupos de 3 puntos altos y empiezo la vuelta 27 con 4 cadenas, 4 grupos, 6 cadenas y 3 medios puntos. Y aquí tenemos 2 grupos, estamos al lado del cuello. Vamos a terminar con un punto alto en la tercera cadena. Empezamos la 28
con 3 cadenas, le doy vuelta. En el siguiente espacio empezamos a tejer el primer grupo de 3, el segundo grupo de 3, 6 cadenas, medio punto, 6 cadenas, 5 grupos de 3 puntos altos y terminamos la vuelta 28. La vuelta 29, 4 cadenas y tenemos 7 grupos de 3 puntos altos, el último punto alto en la tercera cadena de la vuelta anterior. Empezamos la 30 con 3 cadenas, el siguiente grupo en este espacio y vamos a continuar tejiendo en cada espacio un grupo de 3. Ok, ahí terminé la vuelta 30. Tenemos, después de las 3 cadenas, 7 grupos de 3 puntos altos. Vamos a tejer la última vuelta de disminución, la vuelta 31, al lado del cuello. Es la última disminución. En este espacio vamos a tejer el último grupo de 3 puntos altos y en la tercera cadena el punto alto. Ok, ahí está terminada la vuelta 31 y tenemos 6 grupos de 3 puntos altos. Este es el último punto alto. Vamos a tejer 4 vueltas en total ya para terminar el hombro con los mismos espacios. En la primera vuelta, esta es la vuelta 32, 4 cadenas, le doy vuelta al tejido. En el siguiente espacio tejemos el grupo de 3. Este es el primero y vamos a tejer, estos son 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Ahí terminé la vuelta 32 y tenemos 6 grupos. Empezamos la 33 con las 4 cadenas. Nos faltan 3 vueltas para terminar el hombro. Empezamos aquí el primer grupo de 3 y terminamos en este espacio a tejer el último grupo de 3, porque ya no vamos a tener disminución aquí en el cuello. Va a seguir en forma recta, solamente 3 vueltas más. Ahí está terminada la vuelta 33. Vamos a tejer la 34 y la 35, así como las 2 vueltas que tenemos, estas 2 últimas. Ahí terminé la vuelta 34 y 35 y la 36 por último. Aquí tenemos, desde que cerramos el espacio de cadenas, tenemos 3, 4, 5, 6, 7 vueltas de punto alto. Aquí corto el hilo y empezamos el siguiente lado del frente. Así como tejimos este lado del frente, este es el primer lado que ya terminamos. Empezamos el siguiente lado desde la vuelta 18, vamos a repetir. Aquí la que dejamos de tejer es la vuelta 17, esta es la última vuelta. Empezamos anudando el hilo en la tercera cadena, le voy a dar vuelta al tejido y vamos a empezar por el mismo lado, del lado del cuello hacia la bocamanga. Aquí está marcado hasta donde vamos a tejer la vuelta 18. Exactamente, cada vuelta se va a tejer como la primera parte. Aquí empezamos a tejer hasta este espacio, tejemos de la vuelta 18 a la vuelta 36 para terminar este segundo lado. Aquí corté el hilo del segundo lado que ya terminamos. Aquí lo empezamos, ahí ya está terminado. Vamos a tejer la espalda en el mismo espacio del medio punto donde tejimos el punto alto de la vuelta 18 de un lado. En este mismo espacio vamos a anudar el hilo
y tejemos 7 cadenas. En el espacio de cadena vamos a empezar a tejer el grupo de 3 y en cada espacio vamos a tejer el grupo de 3 y vamos a continuar la vuelta en forma regular hasta este último espacio de cadena. Tejemos el grupo de 3. Este último espacio es donde ya empezamos la vuelta 18 del siguiente lado. Aquí mismo tenemos que terminar la primera vuelta de la espalda, que en cada vuelta de la espalda se va a repetir los mismos motivos con las mismas cadenas. Solamente lo único que hicimos aquí, agregamos una cadena más, tejimos 7 cadenas. Es el único espacio que va a ser diferente. Y al final de esta vuelta, esta es la vuelta 18 de la espalda. Aquí vamos a cerrar la vuelta 18, la primera vuelta de la espalda, que estamos tejiendo separado del lado del frente. Aquí tengo el último grupo de 3. Tejo una cadena y el punto alto de 2 lazadas en el mismo espacio donde tejimos el mismo punto alto del frente. Estamos repitiendo lo mismo. Es un punto fuera del gancho, 2, 2 y 2. Vamos a tejer cada vuelta, empezarla y terminarla así como tejimos el lado de la bocamanga, sin disminuir en forma recta en los dos lados. Aquí empezamos. Vamos a irnos basando a las vueltas que tenemos. Aquí tejemos 4 cadenas para empezar y lo mismo que vamos a tejer en forma regular en cada vuelta, y la vamos a terminar igual con una cadena y un punto alto para que haga la misma forma que las 4 cadenas que tenemos aquí. Solamente voy a tejer 2 vueltas para dejarles las indicaciones cómo se van a continuar las siguientes vueltas. Son 4 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejer el grupo de 4. Le doy vuelta al tejido. Es la segunda vuelta, que es la vuelta 19. Aquí tejemos, es el primer grupo de 3 puntos altos y vamos a continuar hasta terminar la vuelta en forma regular. Ok, ahí vamos a terminar la vuelta 19. Tenemos el último grupo de 4, una cadena y el punto alto. Y empezamos la siguiente vuelta, la 20, con 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido. Y tejemos 2 puntos altos solamente en el espacio de cadena. Y continuamos tejiendo el grupo de 3 y así continuamos para tejer la vuelta como corresponde. La siguiente vuelta va a ser como la anterior, como la 19, y la siguiente como la 20. Estas 2 vueltas se van a repetir y se van a terminar en el mismo grupo de 3 puntos altos. Se va a terminar la vuelta. Ahí está terminada la vuelta 20 con los mismos puntos como empezamos la vuelta, los 3 puntos altos, y empezamos la 21 como la 19 y después repetimos la 20 solamente como empezamos cada vuelta y la terminamos. Y los puntos de la vuelta se van a tejer de acuerdo a los motivos que se tienen que ir tejiendo en cada vuelta. Se va a tejer hasta la vuelta 38 en la espalda
Para llegar a los hombros, la parte del frente se tejió hasta la vuelta 36. Aquí estoy tejiendo hasta la vuelta 38. La parte del frente tejimos hasta la vuelta 36. En la espalda necesitamos tejer hasta la vuelta 39. En la vuelta 39 vamos a unir los dos hombros. La vuelta 36 es esta que tenemos los 5 medios puntos. La vuelta 37, 3 medios puntos. La vuelta 38, un medio punto. Y tejemos la 39. Voy a tejer 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido y coloco la pieza del frente en esta forma y le doy vuelta. Vamos a deslizar en el primer punto alto de la parte del frente una cadena y deslizamos en la deslizamos en el tercer punto alto. Y continuamos en el siguiente espacio. En forma regular vamos a continuar para tejer los 3 puntos altos. En el tercer punto alto vamos a deslizar el punto y de nuevo los 3 puntos altos y deslizamos en el tercer punto alto. Así vamos a continuar. Ahí tengo los espacios unidos. Este es el último. Aquí está el primero. Aquí deslicé en el último punto alto del lado del frente. Tejemos un punto alto en el último punto alto de la espalda. Y ahí cortamos el hilo y están los dos hombros unidos en la última vuelta de la espalda, en la vuelta 39.